Hola amigos, los buenos aspectos que nos envía la luna creciente desde el signo de Libra nos afecta en tanto en cuanto a nuestras relaciones. Buen momento para cuidar de nuestras amistades. El tránsito del Sol de Cáncer a Leo nos va a llenar de fuerza y energía. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, los aspectos favorables que recibiréis de Mercurio os van a ayudar a sentir con una gran energía. Vuestra intuición estará más abierta y aunque ante vosotros inicia una etapa muy proclive a los cambios, en ciertos momentos quizás tengas que realizar un gran esfuerzo para marcarte unas reglas a seguir. Además, tu planeta regente Marte se encuentra en oposición y ello te puede llevar a sentirte algo preocupado por lo que te depara el futuro, pero sabrás encauzar bien tus metas. Además, cuentas con el apoyo de Júpiter y Mercurio que te van a ayudar a nivel laboral. Momento muy importante para aquellos que estéis a la expectativa de un cambio, pues será un momento muy importante para crecer y mejorar. A nivel de la economía también esta va a llevar un cambio favorable. A nivel sentimental entras en unos días en que reflexionarás sobre lo que tú sientes y lo que los demás esperan de ti. Para algunos puede ser el comienzo de una nueva relación. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, los buenos aspectos que recibiréis en estos días de varios planetas favorecerán que se originen cambios muy importantes, sobre todo a nivel de vuestro trabajo. Además, es posible que toméis la decisión de cambiaros de casa o simplemente tenga que ver con un cambio de lugar de trabajo. En estos días, Marte forma un trígono con tu signo. Te va a ayudar a que esto siga por el camino adecuado, aunque será en todos los temas relacionados con los sentimientos donde comiences a notar cierto desasosiego, pues las cosas no están fluyendo bien entre tu pareja y tú. Ello te hará sentir algo mal, con lo cual si no le pones remedio entrarás en una crisis y en algunos casos puede llegar la ruptura. A nivel de la economía, si tu situación comienza a mejorar, quizás te ofrezcan algo en lo que invertir tu dinero, pero debes estudiar muy bien los contratos antes de firmar. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, los buenos influjos que vais a recibir en estos días del Sol en tránsito por Leo os van a ayudar a abriros a nuevas experiencias. Además, vais a notar como una gran fuerza mental os llevará a tomar alguna decisión muy importante que va a tener que ver con el trabajo, resultando esta situación muy beneficiosa de cara al futuro. Además, va a mejorar a la vez vuestra situación económica. A nivel de la familia y los amigos serán para vosotros vuestro mejor apoyo. Si estáis pensando en realizar alguna obra en vuestra casa o bien la compra de una nueva, la suerte os va a sonreír en estos días. A nivel de salud, cuidaros un poquito más, sobre todo si hacéis algún deporte, pues quizás corréis el riesgo de sufrir algún percance. A nivel sentimental, os vais a sentir cargados de un fuerte romanticismo. Es posible que os enamoréis perdidamente de alguien y ello os puede hacer perder un poquito la cabeza. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, Cáncer, con la luna creciente en Leo, se abre ante ti una especie de nueva etapa en tu vida. Aparecerán grandes oportunidades para vosotros. A nivel laboral, nuevos proyectos o nuevas ideas van a surgir de vuestra mente. Se puede decir que a partir de estos días, todo lo que os acontezca va a resultar altamente positivo. Vuestra economía va a recibir un fuerte impulso y es posible que tengáis un golpe de suerte en este sentido. En el amor se van a producir cambios muy afortunados, tanto a nivel de la pareja como en el entorno familiar. Las relaciones se afianzan y para aquellos que os encontréis solos, será por poco tiempo. Alguien va a entrar en vuestra vida y se va a convertir en vuestro mejor apoyo. A nivel laboral os sentiréis como si de vosotros emanase una fuerte energía que os va a ayudar a desarrollaros de una forma muy especial. Vais a recibir el reconocimiento y ello os va a dar más de una satisfacción. Leo, 23 de junio al 22 de agosto. Bueno, Leo, la fuerte energía que recibís del tránsito del Sol por vuestro signo os fuerza para que emerjan y salgáis libres ante las dificultades. Vuestras principales cualidades van a brillar y en muchos casos es el momento que vais a sacar al fiero león que lleváis dentro. Os mostraréis
y notaréis cómo en vuestro trabajo la situación mejora y os gustará luchar por ella. Además, vais a salir muy beneficiados también a nivel económico. Cuentas con el tránsito de Marte por vuestra casa tercera, que os va a ayudar a abriros a nuevos caminos y conocer personas que van a resultar un apoyo muy importante de cara a vuestro futuro. Además, vais a tener que asistir y atender muchos compromisos, por lo cual podéis sentir quizás algo agobiados. Para que el estrés no haga mella en vosotros, planificaros muy bien para no quedar mal con nadie. En salud vais a estar cargados de una fuerte vitalidad, con lo cual a veces necesitaréis hacer algún deporte o simplemente pasear al aire libre. El amor se va a convertir en un talismán para vosotros. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, el tránsito de Júpiter durante estos días va a propiciar que se inicien cambios positivos para vuestra vida. No solo los vais a notar a nivel laboral, que también va a afectar a nivel de las relaciones. Además, vais a recibir los influjos de Venus y Mercurio. Notaréis cómo la situación comienza a resultar más favorable, desapareciendo los conflictos, y hasta se va a iniciar la etapa donde la armonía y la paz se instaura. Ello os va a hacer sentir mejor con vosotros mismos y será el momento en el que debéis intentar deshaceros de todo lo que os estorba, tanto si tiene que ver con cosas materiales como con ciertos hábitos que te crean conflictos y te perjudican emocionalmente. En el trabajo van a mejorar tus condiciones. Para aquellos que estáis a la espera de un nuevo contrato, al fin este va a llegar. En el amor, tu pareja va a saber escucharte. Si haces caso de sus consejos, la tranquilidad llega a tu vida. Tu economía poco a poco también mejora. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, los fuertes influjos que vas a recibir de Saturno exaltado en tu signo os hará ver cuáles son vuestras prioridades y qué es lo que deseáis conseguir para llegar a vuestras metas. Eso sí, lo que más buscaréis en estos días será lograr ese equilibrio. A nivel de trabajo será una semana bastante buena. Mercurio te va a ayudar a expresar mejor tus ideas y vas a estar muy comunicativo, tanto con tus compañeros como con los socios, si los tienes. Los cambios que irán surgiendo a tu alrededor en general serán para bien, entrando en una etapa de bonanza económica, que además te va a hacer sentir más tranquilo. Lo que sí debes tener cuidado es a nivel quizás de las amistades que te tienen un poquito de envidia, para que no te perjudiquen, pero la fuerza de Saturno te va a hacer descubrir quiénes son. A nivel de salud, unos días de descanso te van a venir muy bien. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, los más importantes acontecimientos astrales que te van a afectar durante esta semana serán los efectos que vas a recibir de Mercurio y un trígono del Sol y Venus con tu signo, haciendo que poco a poco la suerte entre en vuestra vida. Pero donde realmente os sentiréis mejor será a nivel de las relaciones sentimentales. Estas se van a afianzar, desapareciendo los nubarrones que estaban enturbiando vuestra felicidad. Pero también vais a notar cómo todo mejora en el trabajo. Os va a hacer sentiros más abiertos mentalmente y con ganas de emprender nuevos proyectos. Hasta podéis recibir una oferta muy interesante que os puede hacer llevar a cambiar y mejorar también vuestra economía. Esos gastos que os traía un poquito de cabeza desaparecen. Además, os va a apetecer viajar y os va a venir muy bien para despejar vuestra mente y sentiros más vitales. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, el tránsito de Marte por vuestro signo os va a ayudar a tomar las riendas de vuestra vida. Será un momento en que os plantearéis dar el cambio, no solo a nivel personal, para muchos va a tener que ver con el trabajo. Aunque eso sí, debéis moderar un poquito vuestro carácter, por Marte desde vuestra casa décima os puede llevar a mostraros algo coléricos y saltar en cuanto os hablen. Ellos pueden hacer traer tensiones y rivalidades con las personas que os rodean. Sed prudentes y mostraros serenos. De esa forma seréis capaces de que no suceda nada que os pueda contrariar. Si estáis iniciando las vacaciones, sobre todo a la hora de hacer ejercicio, actuar con cuidado para no sufrir ningún percance. La suerte os puede acompañar en los juegos de azar. A nivel sentimental, todo va a salir de vuestro interior y os vais a convertir en un gran romántico y un poderoso filósofo. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, los buenos aspectos que recibiréis en estos días de Mercurio y de Marte desde Acuario os van a afectar de forma muy favorable, sobre todo a nivel laboral.
centrándose de manera muy especial en vuestra profesión, pues Marte te va a ofrecer un aspecto armónico con vuestro signo y hará que todo el esfuerzo que habéis realizado reciba el triunfo. Vuestra economía también comienza a recuperarse, pero por otro lado Marte puede enturbiar un poquito las relaciones, pues desearéis un poquito imponer vuestra voluntad y puede crearos malentendidos con el entorno. En salud, aquellos que os estéis recuperando de alguna enfermedad o de una operación, va a ir todo para bien. El amor, como os dije antes, también debéis cuidaros y mimar un poquito más a la pareja. Para aquellos que os encontréis solos, va a salir de vuestro interior el gran conquistador nato que sois. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, una contraposición planetaria con vuestro signo, os puede hacer perder un poquito los papeles en algún momento. Además, os hará sentir un poquito agobiados por vuestro trabajo, pues muchas veces va a exigir más de vosotros mismos y no os va a dejar tiempo ni para descansar ni para relacionaros con los demás. La economía, en cambio, recibirá un soplo con una entrada de dinero extra que os va a venir muy bien. Es un momento muy propicio para buscar un nuevo trabajo y quizás que tenga una mejor remuneración económica, por lo cual os aconsejo que centréis todas las energías en ello. En el amor, vuestra pareja os puede exigir un poquito más de atención, pues las tenéis últimamente un poquito abandonada, pero va a ser a nivel de las relaciones familiares donde os vais a sentir más seguros y protegidos. Pequeños viajes en estos días os van a venir muy bien para relacionaros con los demás. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, los buenos aspectos que recibís en estos días de varios planetas que se encuentran en tránsito por Virgo y el tránsito del Sol y Venus por vuestra casa quinta os abre ante un abanico de posibilidades de cara al futuro. La situación más influenciada será la laboral, atrayendo la suerte hacia vosotros, nuevos contratos o ascensos en el trabajo que ya tenéis. Eso sí, a nivel sentimental pueden surgir roces, pues vais a querer imponer un poquito vuestras ideas y ello puede resultar perjudicial para la relación. Por ello os aconsejo intentar dialogar para que las relaciones fluyan y evitar los enfrentamientos. En salud, cuidar un poquito vuestra alimentación, pues los Piscis sois algo glotones y vuestro estómago se puede resentir. Bueno, felicidades a todos los Leo y suerte para todos en general.